Y a pesar de que las circunstancias no sean las mejores, Dios siempre torna, como dice su palabra, que a todos los que son llamados por Él y que tienen propósito, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y vemos en el libro de Ruth cómo empieza Noemí, ¿verdad? A tener esta amargura, que hasta dice que ya no le llamen Noemí, que significa placentera, sino que le llamen Mara, amarga, y que en gran angustia le haya puesto todopoderoso, pero no era así. Realmente las malas decisiones, ¿verdad? Eso fue lo que provocó esto, pero aún en la misericordia de Dios, cómo trastorna esto malo en una bendición que ni ella misma se imaginaba, ¿verdad? Al tener este pariente redentor, cómo esta nuera de ella que la siguió, ¿verdad? Dejando todo lo que ella conocía, hasta sus dioses, depositó esa confianza y vemos cómo Dios la bendijo dándole un nieto, y no cualquier nieto, ¿verdad? Un nieto que era de la genealogía, o sea, fue parte de, y también la misericordia de esta moabita, que recordemos que moabitas y israelitas no se llevaban, realmente era súper peligroso que ella entrara a esto porque podía morir, mas sin embargo a ella no le importó esto porque tenía una profunda relación con su suegra, y vemos aquí este mensaje que nos da este libro de este amor redentor, que nos habla acerca de tu vida y mi vida, que estando muertos en pecados el Señor nos llamó y puso este pariente redentor que fue nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y que nos ha cambiado de nuestro lamento en alegría, en danza. Amén. Y pues bueno, mi hermano, vamos a estar introduciéndonos en el primer libro de Samuel. Y pues bueno, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿sí? Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos permites estar, Señor, conociendo tu palabra, Señor, y poder, Señor, escudriñarla, estudiarla, Señor, y atesorarla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que este libro, Señor, primer libro de Samuel, Señor, lo podamos entender, podamos eh, sacar, Señor, lo nutritivo, Señor, de tu palabra para nosotros. Enséñanos, Señor, abre nuestros oídos, Señor, y pon dispuesto nuestro corazón, Señor, para que podamos entender un poco, Señor, de lo mucho que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos a tener, Señor, cuidado de no hacer las cosas, Señor, que no te gustan, pero también, Señor, a poner disposición de aquellas que tú deseas que hagamos para ser bendecidos y para ser ejemplo a todos aquellos que nos ven, Señor. Te pedimos que seas con nosotros, hermoso Espíritu Santo. Revélanos, Señor, la profundidad de tu palabra y muéstranos cada día, Señor, el deseo de tu corazón. Te pedimos que bendigas a mis hermanos vía Zoom, Señor, y a mis hermanos aquí presenciales, a la maestra Brenda, Señor, y a mi vida, Señor. Ayúdanos y enséñanos, síganos capacitando y síguenos mostrando, Señor, las verdades profundas que hay en ti y en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues dice la introducción de este primer libro. Los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes formaron originalmente uno solo, mi hermano. En la Biblia hebrea realmente no había ni primera ni segunda, era un solo libro y vemos aquí que fue dividido. Cuando fue traducida al griego fue dividida en primero y segundo libro y primero y segundo libro de Reyes. El primer libro de Samuel fue un libro de transición. Recordemos que venimos de las historias de los libros de jueces. Estos caudillos, ahora vamos a entrar a esta transición de jueces a reyes, ¿sí? Vemos aquí que el autor posiblemente fue Samuel. Los escritos agregados vemos que fueron del profeta Natán y del profeta Gad en el tiempo del nacimiento de Samuel hasta su muerte, hasta la muerte de Saúl, aproximadamente unos 100 años, del 1100 antes de Cristo al 1000 antes de Cristo. Nuestro texto clave es Primera de Samuel 8:7. Y Dios le dijo, haz lo que te piden, no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Este es nuestro texto clave. Recordemos que estamos pasando de jueces a los reyes. Contenido, el eslabón entre los jueces y los reyes. Registra la historia de Israel en la tierra de Canaán. Muestra cómo el gobierno de los jueces fue cambiado por el de los reyes.
y cómo el gobierno de Dios, el rey invisible, fue cambiado por el gobierno de un rey visible. Este libro se centra en 3 personas. Bueno, hay más, pero los más sobresalientes son Samuel, Saúl y David. Samuel es el hijo de Ana y Elcana. Características de este hombre: de corazón humilde, consagrado, obediente a su Dios. Él unge a los 2 primeros reyes, que son Saúl y David. El milagroso nacimiento de Samuel, y vamos a introducirnos a la palabra, mi hermano. Vamos a estar viendo Samuel 1 y dice 1:5. Vemos aquí que este nacimiento dice, bueno, en el 1:1, hubo un varón de Ratamaim, de Sofim, en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Su, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vemos este hombre, tenía 2 mujeres, y una tenía hijos y la otra no. Y vemos en la historia que Penina le hacía la vida imposible a Ana, ¿sí? Porque no tenía hijos. Pero vemos en el 5, dice, pero a Ana Elcana le da una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Qué tremenda Penina, ¿verdad? Pero, pero vemos que el Señor es bueno y el Señor tiene cuidado de todo. Al Señor no se le pasa absolutamente nada. Vemos que el semblante de Ana estaba triste y venía su marido y le decía, ¿al caso no soy yo mejor que 10 hijos? Pues creo que no, Ana quería un hijo, ¿verdad? Pero vemos ahí en el 1:10, y ella con amargura de alma oró a Jehová. Vemos que fue al templo y lloró a Jehová abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos que ella, este sentimiento que tenía fue realmente hermoso, que ella tuvo esa determinación, fue al templo y desgarró su corazón delante de aquel que lo podía hacer algo con ella. Y vemos que ella da este voto y le dice, Señor, si tú me lo das, va a ser tuyo, yo lo dedicaré para ti. Y dice el 13, pero Ana no hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Vemos que aquí el sacerdote Elí la tuvo por ebria. Dice, digiere tu vino y vete, fue lo que le dijo. Mas ella le dijo en el 18, dice, en el 16, perdón, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vemos aquí que ella derramó su corazón y vemos cómo le dice que ella se lo expresa al sacerdote y le dijo, bueno, ok, pues que Dios te dé esa gracia, ¿verdad? Y la mujer se fue y dice que comió y no estuvo más triste. ¿Hubo un cambio en ese momento? No, ella solamente despojó lo que había en su corazón, pero ella sintió esa respuesta, así como cuando tú y yo estamos, no sé, en una angustia tremenda, pero sacamos todo aquello delante de aquel que puede hacer algo por nosotros, y aunque no hay un cambio inmediato en ese momento, sabemos que hay algo en lo espiritual que está sucediendo, y eso es lo que sabía Ana. No estaba embarazada, no quedó embarazada en ese momento, pero ella sabía que ya había puesto esa necesidad delante de él y que estaba suplida, ¿sí? Estaba obrando en fe. Y dice que fue a su casa, comió y no estuvo más triste. Y dice el 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa a Rama, y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Vemos aquí que todo fue un proceso de fe. Vemos que después se cumple el plazo en que Ana tiene a Samuel,
Y dice en el 22, pero Ana no subió cuando le tocaba otra vez ir al templo, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que no lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella sabía que ese niño que Dios le había dado le pertenecía, ya no era de ella. Entonces dice, déjame tenerlo hasta que lo destete y lo entregue. Y allá se va a quedar, ¿sí? Y vemos también en el 24, y dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Vemos aquí que ella preparó todo para una adoración y entregó a su hijo también con este voto. Y dice el 27, de que se presenta ante el sacerdote y le dice, por este niño oraba y Jehová me lo dio, lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva y será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y vemos que ella en el capítulo 2 empieza a dar este canto, y este canto es un preámbulo de lo que vamos a ver en esta historia de Samuel. Ella empezó a hacer este canto, y hay partes donde nos muestra todo lo que vamos a ver en el libro. Por ejemplo, dice en el 4, dice en el 2:4, los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. El 8 dice, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellos el mundo, y él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Vemos aquí que ella nos da un preámbulo en este canto acerca de que los débiles Dios los va a exaltar, y de aquellos que se mofan de su fuerza o de ser superiores, Dios los va a bajar. Y vemos que esto es la historia que vemos que ponen a Saúl, y Saúl empieza bien, pero después se pierde el piso y ya piensa que es diferente, que es más fuerte. Y luego después vemos cómo escoge a David, alguien que ni tu papá se acordaba que estaba allá detrás de las ovejas, y dice, sí, creo que tengo un hijo que está por ahí, ¿verdad? Y vemos que aquellos que no son tomados en cuenta, aquí en este canto Ana lo hace ver de esta manera, porque ella misma lo sintió con Penina. Penina se sentía plena y la hacía sentir menos, pero vemos cómo Dios se acordó de Ana y la elevó hacia un nivel, porque ella lo dio todo, ¿sí? Entonces, esta historia es muy bonita, ¿verdad? Y nos enseña acerca de que no nos tenemos que engrandecer, porque nada es nuestro, sino todo es de Dios, y que lo que tenemos debemos hacerlo para la adoración de Él exclusivamente, ¿sí? ¿Ven? Dice, la oración de Ana ya lo vimos, Dios responde, Samuel es dedicado, vive y sirve en el templo. Ya me adelanté, perdón. Llamamiento de Samuel. Vemos que Omni y Fines, hijos de Eli, sacerdotes, vemos que a pesar de que eran hijos de sacerdotes, ellos se portaban muy mal, eran corruptos, y lo vemos en el 2:24. Dice que su papá les decía, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Y les dice estas cosas, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya estaba resuelto, ya ellos habían pasado los límites, ya el Señor ya estaba teniendo ya esta sentencia para ellos. Vemos que esta primera profecía de juicio sobre la casa de Eli se la dio a Samuelito, y lo vemos ahí en el 3:13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Ya no podían hacer nada por él. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Eli. Imagínense, era la primera visión, aquello que tenía que decirle ahora sí como diciendo a su maestro, porque estaba ahí al pendiente de él y tenía que darle esta palabra.
Ay, a veces cuando el Señor nos da una palabra cierta para una persona, ay, ¿es en serio? O sea, que uno tiene que ser obediente, ¿verdad? Pero claro, siempre orando y poniéndonos en las manos de Dios, porque si la palabra es pesadita, pues tener cuidado, ponernos en el mismo lugar de la persona. ¿Qué tal si me toca a mí que me dieran esta palabra? Qué tremendo, ¿verdad? Pero vemos que Samuel era fiel. Samuelito era fiel y estaba siendo instruido por Dios y él tenía que ser recto y todo y hablar todo lo que el Señor le dijera. Vemos aquí, Samuel es conocido como profeta, lo vemos en el 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vemos aquí que no dejó caer ninguna de esas palabras, aunque no fueran, ay, pues fáciles, ¿verdad? Difíciles, él tenía que hacer lo que el Señor le pedía. Guerra contra los filisteos, Israel es vencido, el arca en el campamento, vamos ahí en el 4:4, dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Omnes y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Vemos que tenían esta guerra contra los filisteos, iban perdiendo y ¿qué les dicen? Vayan por el arca, porque lo habían tomado como un fetiche, como algo que los podía ayudar a vencer, pero realmente su corazón estaba muy lejos, ¿verdad? O sea, Dios, podemos clamar a Dios, pero si nuestro corazón no está unido a Él, no es que Dios quiera que perezcamos o que nos pase algo, pero si no estamos en esa cobertura nosotros mismos, aunque Señor, ayúdanos o esto, ¿verdad? Pero dice, pero ¿dónde están tus caminos? Me has dejado y ahora sí que yo quiero bendecirte, pero tu pecado está adelante y hace una distancia entre lo que yo quiero hacer contigo y lo que tú me estás pidiendo que haga. Vemos aquí que toman esa arca y la traen y ya cuando ven el arca gritan con todo el júbilo. Ahora sí vamos a vencer, ¿verdad? Pero vemos que pasa todo lo contrario. Los filisteos toman el arca en el 4:11 y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí y Fitness. Y vemos aquí que se cumple la palabra que se le había dado a Samuel, ¿verdad? Que en un solo día ellos iban a morir y claro que sí murieron y el pueblo también murieron 30,000 hombres. Fue tremendo esto, ¿verdad? Por la desobediencia. Dice el arca en Asdod y Ecrón, y el arca fue tomada y llevada cautiva. Lo vemos ahí en el 5:3. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Adón se levantaron de mañana, aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviendo a levantarse de mañana el día siguiente, he aquí Dagón caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus dos palmas y manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Vemos aquí que el Señor no necesitaba que lo defendieran, habían puesto a el arca en este lugar donde estaba este ídolo y vemos que lo derriban y al día siguiente no, se levantan y lo ven postrado, lo levantan porque el ídolo no tiene fuerza, ni siquiera no tiene poder para levantarse. Y vemos que al siguiente día no nada más está postrado, sino que mutilado la cabeza y las palmas y los brazos. Y vemos aquí que el Señor les está mostrando, ¿verdad? Que Él tiene suficiente poder. Y vemos que después los hiere en el 5:6 y se grabó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y les hirió con tumores en Asdod y en todo el territorio. Vemos aquí que empiezan estos tumores y vemos aquí que todos se van pasando de ciudad en ciudad, el arca, porque ya no pueden más con esto. Y luego se preguntan, ¿será que el Señor está mandando esto contra nosotros o es una casualidad lo que nos está pasando? Entonces dice, vamos a preparar un carro nuevo, vamos a preparar estos toros, estas vacas con sus crías, y las crías las tomaron y las dejaron a un lado y las vacas las amarraron
y las dejaron ir con el arca y con estos tumores de oro que hicieron como ofrenda. Y dijeron, si se va rumbo al campamento, quiere decir que la mano de Jehová estuvo contra nosotros, pero si se va por otro lado, no, no, entonces no es la mano de Jehová contra nosotros. Y ahí van directamente al campamento, como el Señor buscaba estar entre su pueblo, ¿verdad? Porque lo más lógico es que eran las vacas buscaran a sus hijitos, ¿verdad? A sus becerritos, mas sin embargo no, se encaminaron hacia el campamento y vemos aquí que los filisteos empezaron a decir realmente la mano de Jehová está contra nosotros y llega a este campamento en Bet-Semes en el 6:19. Dice entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Vemos aquí que ellos pues estuvieron haciendo esto que no debían, no tenían ni que acercarse al arca, mas sin embargo ellos dicen que miraron adentro y murieron en ese momento. Vemos que murieron 50,070 hombres por eso que hicieron, ¿verdad? No tuvieron el debido respeto por la presencia de Dios y en ese momento hubo esa mortandad y ellos lloraron. El arca en casa de Abinadab, vemos que pasaron el arca a la casa de Abinadab en el 7:1. Vinieron los de Kiriam Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, santificando a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriam Jearim pasaron muchos días, nada más y nada menos que 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Duró allí 20 años, hermano, porque Eleazar y Abinadab realmente la mantuvieron ahí con respeto, con reverencia, ¿verdad? Y no pasó absolutamente nada, ahí estuvieron, ¿verdad? Pero no pudieron acercarse porque tenían miedo de morir, ¿verdad? Vemos aquí también el arrepentimiento de Israel en el 7:3. Vemos que Samuel ya crece y vemos que Samuel es el último juez, mi hermano, por si no lo ha considerado para su trabajo de jueces, Samuel es el último juez. Aunque no es mencionado en el libro de jueces, aquí en el primer libro de Samuel, sí, es el último, ¿sí? Sí, claro que sí, para que lo consideren. Entonces dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón os volvieres a Jehová, porque ellos estaban tristes y porque ya no, ellos sentían que ya no tenían el acceso para traer el arca, porque se iban a morir. Pero Samuel les está diciendo a toda la casa de Israel, si de todo vuestro corazón os volvieren a Jehová, quitad los dioses ajenos y astaros de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a ese día os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth sirviendo solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todos los de Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y vemos que ellos se reunieron y al reunirse los filisteos escucharon y dijeron, están ahí en Mizpa, vamos a bajar y los vamos a vencer, porque ellos ya también se sentían que ya los vencimos una vez, los vamos a volver a vencer. Y dice en el 7:9, y Samuel tomó un carnero de leche y lo sacrificó entero en holocausto, y Jehová clamó a Samuel, a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Vemos aquí que ellos pidieron perdón, ¿sí? Y vemos aquí que el Señor dice que tronó, ya me imagino ese tronido en el cielo, que los atemorizó, dice, y fueron vencidos. Vemos aquí cómo el Señor dispone siempre el deseo de su corazón, es que nosotros seamos más que vencedores, ¿sí? Pero cuando nosotros somos necios, obstinados en seguir en el pecado, en aquello que Dios dice, no, hijo, esto te va a hacer daño, pues ahí vamos y dice que nos damos de golpes contra la pared,
¿verdad? Pero el Señor dice, vuélvete a mí, así como le dijo al pueblo, rasguen su corazón, quiten todo aquello que estorba en la relación con Dios, y vemos cómo Dios responde. ¿Por qué? Porque ve un pueblo que realmente está siendo entendido y quitó todo aquello y él pudo obrar, no porque no pueda, tiene poder, pero el pecado, mi hermano, eso es lo que nos afecta, eso es una separación, donde Dios dice, esto no, yo no puedo habitar donde hay pecado, no puedo tolerar, te amo a ti, pero el pecado no, ¿sí? Y vemos aquí cómo él responde ante el pueblo, y el pueblo, dice en el 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos e hiriéndolos hasta bajar en Betcar, y tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen, y lo puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Vemos aquí que se manifestó a ellos tuvieron esta revelación, y vemos que ellos empezaron a vencer y empezaron a cambiar, ¿verdad? En el 15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Y después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Vemos aquí que Samuel iba y estaba continuamente eh, con ellos para que no volvieran nuevamente a esa idolatría, para recordarles que el Señor estaba con ellos y que no debía de alejarse y ellos querían seguir venciendo, ¿sí? Vemos también muerte de Elí en el 4:17. Ya lo vimos, perdón. El arca en la casa de Abinadab, arrepentimiento de Israel, la victoria sobre los filisteos. Saúl, vemos el primer rey de Israel, características de Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, joven alto y apuesto. En el 9:2 dice, y Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Dice que era imponente, ¿verdad? Dice que era apuesto, pero ¿qué cree mi hermano? También tenía algo contrario, era egoísta, indócil, celoso, obstinado, inconstante, infiel a Dios, nada más y nada menos, ¿verdad? Dice, Israel pide rey. Vemos que los hijos de Samuel pudieron haber sido jueces, Joel y Abdías, pero hicieron lo malo delante de Dios, entonces no los podemos contar. Israel pide un rey, lo vemos en el 8:5, dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, le decían a Samuel. Por tanto, constituye ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos aquí que los hijos de Samuel andaban mal, entonces le piden un rey a Samuel. Y Samuel, pues no le parece, pero el Señor le dice, tranquilo Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí, ¿verdad? Dale lo que piden. Vemos que en el 8:18 el Señor les advierte todo lo que les va a acontecer si ellos quieren este rey. Ok, tienes un rey, pues vas a ver lo que te va a acontecer. Dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habré elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo dice, no quiso oír la voz de Samuel, dijo, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como son las otras naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará grandes guerras. Ellos querían ser como los demás. Cuando Dios, ¿qué dice? Que Él quería un pueblo diferente, un pueblo especial. Y así también, mi hermano, Dios quiere un pueblo especial, que somos nosotros diferentes, ¿sí? Que no seamos como todos los demás, que seamos diferentes, que hagamos una diferencia, ¿verdad? Para bien, no para mal, ¿verdad? Que todos puedan conocer que tenemos un Dios que está cerca de nosotros, que nos escucha y que nosotros también tenemos la confianza de que podemos depositar cualquier cosa y tenemos eso que pedimos por fe,
¿verdad? Y que aún la situación puede estar muy adversa, muy triste, el Señor nos da gozo y nos da paz, nos da contentamiento. Y podemos dar eso, ese ejemplo al mundo, que el mundo está en tristeza, en opresión, en ansiedad, pero nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Ese es el pueblo que Dios quiere, un pueblo diferente. ¿Amén? Dice Samuel unge a Saúl, este primer rey, vemos ahí en el 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y le besó y dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las armas que habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya que inquietarse por las armas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Vemos que Saúl salió con su acompañante a buscar estas asnas que se le habían perdido a su padre, pero no era más que todo estaba planeado para que él fuera a ese lugar, conociera al vidente, conociera al profeta Samuel, y Samuel lo ungiera como rey. Después de esto vemos que el profeta le dice, regresa a tu padre porque está con pendiente, ya las armas ya fueron encontradas, ¿sí? Y vemos que es coronado en Mizpa en el 10:17. Dice después, Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieren. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda con todas vuestras aflicciones y angustias. Y vosotros ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestras millas. Y haciendo Samuel que se acercara a todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Y en el 22, y preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido ahí aquel varón, y respondió Jehová, aquí él está escondido entre el bagaje. Vemos aquí que Saúl estaba escondido en el bagaje y vemos que en el 24 le dice, Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay otro semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con gran alegría diciendo, viva el rey. Vemos cómo fue ungido Saúl, vemos el éxito y la caída del rey Saúl, vemos derrota de los amonitas. Vemos que Saúl empieza bien, empieza derrotando a los amonitas. Vemos cómo el Espíritu del Señor viene sobre él y derrota a esos amonitas. Y Saúl es aceptado, perdón. Lo vemos ahí en el 11:15, cuando derrota a esos amonitas, dice, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invitieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Vemos aquí que empezó muy bien. Vemos que Samuel se despide, está viendo que el rey está haciendo las cosas bien. Vemos ahí en el 12:24. Dice, 23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y sírvele de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveráis en hacer el mal vosotros y vuestro rey pereceréis. Les dijo estas indicaciones, me voy a apartar, están en manos de su rey, pero recuerden, no se aparten, ¿sí? Porque si se apartan ustedes y su rey, seguramente perecerán, ¿sí? El pecado de Saúl, vemos que empezó muy bien y fue desesperado, y lo vemos en el 13:8. Dice que estaban esperando, en el 5, perdón, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vinieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas y en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y vemos que Saúl estaba esperando a Samuel.
En el 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel dijo, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba porque tenía temor. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto, ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y vemos aquí que él hizo algo incorrecto. Él ofreció cuando él no era el que debía de ofrecer. Se desesperó y hizo esto que no le agradó al Señor, desobedeció. Vemos en el 11, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Dice el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había dado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová te ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vemos aquí que Dios ya conocía el corazón de Saúl y Dios ya conoce el corazón nuestro. Él sabe, porque Él es Dios, Él nos formó. Entonces, pero Él desea que nuestro corazón sea cautivado. Si no somos firmes, el Señor desea que su amor, que su gracia, que cada día que vivimos y vemos la grandeza de su poder, todo lo que la naturaleza lo podemos percibir y todo en cualquier situación, que nuestro corazón sea movido a una obediencia genuina, a un amor verdadero por quién es Él y por quiénes somos nosotros, que Él dice que somos, porque Él desea que tú y que yo podamos entender que ese amor es para nosotros, que lo podamos apropiar y que lo podamos disfrutar, ¿sí? Entonces, mi hermano, esto es lo que Dios quería mostrarle a Saúl, pero Saúl ya tenía un corazón obstinado, un corazón orgulloso, egoísta, y no dejó entrar eso, porque el profeta Samuel le dice, con esto, si hubieras hecho lo correcto en este momento, hubieras confirmado tu reino. Mas has actuado locamente y ahora el Señor ya ha destinado a otro para que reine uno conforme al corazón de Él. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el Señor nos ama y nos espera y es misericordioso, ¿verdad? Entonces debemos de poner atención a su palabra, aprender de las historias y decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? Guárdame de no pecar contra ti, de no entristecerte y de lo que me has dado, que no se ha quitado jamás, sino que al contrario pueda, como dice, poder invertir, así como el de los talentos, que se le dio uno y se le dieron más, ¿verdad? Pero qué triste aquel que le dio uno y tuvo miedo y lo escondió, y aún ese le fue quitado. Vemos aquí la historia de Saúl. Dice, el pecado de Saúl ofrece un sacrificio, consecuencia, su reino no duraría, ya lo vimos. Vemos también, Saúl es desechado por Dios, se le da otra oportunidad, guerra contra Amalek, Saúl desobedece nuevamente al Señor, lo vemos en el 15:3. Dice, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Aquí se le da una indicación precisa a Saúl, pero vemos que él hace lo que él cree conveniente, y dice en el 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dijo, mata a todos, reyes, vacas, todo, y él deja vivo al rey. ¿Sí? Y vemos en el 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y vemos en el 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó
lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios. Vemos aquí que tampoco se hizo responsable de lo que él había hecho. Le echó la culpa a alguien más. El pueblo quiso dejar esto para sacrificar, ¿verdad? Vemos en el 16, entonces dijo Samuel a Saúl, deja declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y vemos aquí, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelvo el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y vemos aquí que Saúl empieza a dar explicaciones. Dice que el pueblo, ¿verdad? Él le tentó y que él no quería. Y vemos en el 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos aquí, esta es la consecuencia de él, ¿verdad? Él ya tenía ese corazón y ya había perdido lo que Dios le había dado. Saúl responsabiliza al pueblo y Samuel cumple la orden que Dios le dio. Vemos aquí el lado contrario, David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel, varón de oración, alabanza, aprobado, disciplinado. Mucha diferencia, ¿verdad? De Saúl. Representa para los israelitas el monarca ideal, consolidó y extendió el reino. El reino cambiado. Vamos ahí al capítulo 16. Dios elige un nuevo rey. Dice en el 16:1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve y enviaré a Isaí de Belén, porque de los hijos de él me he provisto rey. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Samuel? Le dice, si me voy, Samuel me va a matar. Y le dice Dios, ve, dile que vas a ofrecer sacrificio. ¿Ves? Dice en el 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Vemos en el 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. Vemos aquí que el Señor le da estas indicaciones a Samuel. Le dice, vas a escoger al que yo te diga, no mires con tus ojos, no veas el tamaño de qué tan alto esté, sino mira el corazón y yo te voy a decir quién. Y vemos aquí que llega a la casa de Isaí y empiezan a desfilar los hijos de Isaí. Son 7 hijos hasta llegar al octavo que fue David. Y le dice en el 16:11, vemos que pasan los 7 y entonces le dice Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor y que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Vemos aquí que es llamado David, que estaba allá con las ovejas, ¿verdad? No lo tomaron en cuenta, lo veían pequeño, lo veían, pues no, que no tenía la capacidad para, ¿verdad? Para estar ahí, pero vemos que Dios miraba ese corazón, esa entrega, ¿verdad? De esa comunión que tenía con él. Vemos que Samuel unge a David en el 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue. O sea, nada más lo ungió y Samuel se fue. Vemos que al contrario de Saúl,
ya era desechado y un espíritu malo es atormentado la vida de Saúl. Vemos que es tanto lo que le perturba a este espíritu que no puede dormir. Vemos que por ahí alguien le dice, consíguete a alguien que tenga el espíritu del Señor para que esté contigo y te ayude con ese pesar. Vemos que David sirve a Saúl, lo vemos en el 16-18. Dice, un sirviente de Saúl le dice, entonces uno de los criados respondiendo diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y vemos que David sirve al rey, a pesar de que ya estaba ungido, de que ya le había dicho que iba a ser el próximo rey. Él esperó el momento preciso. Él no dijo, yo ya no voy a cuidar ovejas, yo ya no voy a hacer nada, yo soy el rey, sírvanme. No, él siguió haciendo lo que sabía hacer, ¿sí? Vemos aquí David y Goliat en el capítulo 17, guerra contra los filisteos. Goliat provoca a Israel. Vemos aquí en el 17-26. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará la hija, examina de las tribus de la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que viniera que venciera a los filisteos y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos aquí que David es enviado por su padre a llevar alimento a sus hermanos, y vemos que al ir se entera de que este gigante Goliat está provocando, está haciendo estragos, ¿verdad? Al pueblo. Pero aquí lo curioso es que aunque estos hombres eran preparados, eran soldados de guerra, ellos tenían miedo y ellos decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. O sea, ellos lo tenían personal. O sea, nos está provocando. Y al contrario, David decía, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, este está provocando a nosotros, pero con el que se está metiendo es con el Dios viviente. ¿Sí ven la diferencia? Aunque los soldados estaban preparados y estaban, según bien seguidos con su armadura, realmente no estaban viendo que la guerra no era contra ellos. ¿Sí? Ellos lo estaban viendo, ay, tenemos miedo, no. Pero David decía, no, él está queriendo movernos a nosotros, pero con el que se está metiendo es con Dios. Y David, esa diferencia, él sabía quién era y quién era Dios. David, vemos cómo enfrenta a Goliat en el 17:33, y dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vemos aquí que Saúl lo veía con los ojos físicos, pero David estaba entrenado en lo espiritual, en la fuerza que venía de parte de Dios. Y David respondió, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león y el oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuere león, fuere oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Vemos aquí que él, con esa ira santa, ¿verdad? Porque eso es lo que estaba provocando en él. O sea, ¿este quién es? ¿Cómo se atreve a estar diciendo estas cosas, verdad? Si no sabe quién está con nosotros. Entonces él dice, así como el Señor me ha dado la fuerza para matar al león, al oso, este va a hacer lo mismo en mis manos, no va a hacer nada. Y vemos cómo Dios dice, Dios honra al que lo honra. Y vemos que David estaba honrando a Dios y dándole toda, ¿verdad? Toda su fe
diciendo, yo no puedo, pero Él está conmigo y Él lo va a vencer a través de mí. Y vemos cómo David lo vence. Dice que Saúl le quiere dar su armamento, todo su coraza y todo, y él no puede, ¿verdad? Porque él no está acostumbrado. Y vemos que Dios le da esta victoria. Vemos que Dios lo engrandece, pero también vemos que Saúl empieza con esas persecuciones en la vida de David. Vemos que David, Dios le da esta fama a David en el 18:7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Recordemos que David ya tenía un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces, imagínense, y ella sabía que David, el Señor estaba con David, y esta cancioncita que le recordaba que David era mejor que él, imagínense cómo lo traía, ¿verdad? Entre ceja y ceja. Empiezan los celos de Saúl en el 18:10. Vemos aquí. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, no una, sino dos. A la primera yo me hubiera quitado. Pero vemos que él estaba ahí sirviendo, era fiel en lo que hacía. ¿Ven? Saúl conspira contra David, usó a sus hijas Merab y Mical. Primero le promete que se iba a casar con Merab y al final le dice se la da a otro, y por último le da a Mical, ¿verdad? Pero vemos que por ahí hace una conspiración, lo vemos en el 18-19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada mujer a Adriel, Maolatista. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo te la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea con él. Y dijo pues Saúl a David, por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Pero vemos que David era justo y no quería, pues sí voy a ser el yerno del rey. No, decía, yo soy pobre, yo no tengo para darte una dote, porque se acostumbraba a dar la dote. ¿Y qué le dice? Que le pide 100 prepucios de los filisteos, o sea, que fuera y matare 100 filisteos y le trajera esos prepucios. Pero Saúl quería, en el momento en que vaya y me traiga lo que le pido, en ese momento él va a morir. Entonces ese era el fin, no que se lo trajese. ¿Y qué hace David? Dice en el 27, se levantó David y fue con su gente y mató, no a 100, mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios que él le pidió a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Y vemos aquí que él continuamente quería matar a David, quería, ¿verdad?, deshacerse de él, porque el espíritu malo le atormentaba y por celos, pero vemos que Dios estaba con David. David vemos que se vuelve fugitivo en el 19:11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y vemos que Mical amaba a David, y ella en el 19:13 dice, tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Y vemos que ella preparó, ¿verdad?, esto para que David huyera, y puso una estatua y dice que le puso una almohada con pelo de cabra, fingiendo que estaba dormido David. Y vemos que viene Saúl y quiere matarlo y se enoja porque ve que su hija pues ayudó a David. Qué tremendo. Vemos el ejército de David, huyen, pero vemos que los hombres buscan a David porque saben que está haciendo lo correcto. En el 22:2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que llevan amargo de espíritu, y fue hecho jefe de ellos.
y tuvo consigo como 400 hombres, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que Dios estuvo en el lugar fuerte. Vemos aquí que él estuvo con esta gente y Dios le ayudó. David respeta la vida de Saúl. Vemos que David era tan recto que tuvo la posibilidad de matar al rey. Dice que tuvo la posibilidad y le rompió, dice, cortó un pedazo del manto que traía porque entró a la misma cueva donde estaba David escondido. Y dice que le cortó un pedacito y Saúl ni siquiera se enteró. Y cuando ya estaba lejos le dice, yo pude quitarte la vida, mira, tengo este pedazo que estuve tan cerca, mas nunca tal haga de yo matar o poner la mano, las manos para hacerte daño al ungido de Jehová. Él sabía que en su momento Dios lo iba a poner en el lugar que le había dado, pero aún estaba Saúl y no iba a ser por mano de David que Saúl fuera quitado. Entonces él esperaba paciente y honraba a pesar de que Saúl continuamente acechaba su vida y no lo dejaba en paz, no podía dormir tranquilo porque, ¿verdad? Lo perseguía Saúl. Vemos, Saúl reconoce que David reinara, claro que sí lo reconocía, pero no paraba de acecharlo. En el 24:20 dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser de tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia desde mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Vemos aquí que él sí lo reconocía, pero no quería aceptarlo. Vemos la triste consecuencia de David y de Saúl, perdón. Samuel muere, lo vemos en el 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y le lloraron y lo sepultaron en casa en Rama y se levantó David y se fue al desierto de Parán y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y vemos aquí esta historia de Nabal y Abigail. Vemos que este hombre fue malo, no le quiso dar porciones de alimento a David y a su ejército. Y ya iban en contra de este hombre, de todo lo que tenía. Mas, sin embargo, su mujer Abigail fue sabia y vemos que se adelanta y le da las provisiones, ¿verdad? Y salva la vida de su esposo. Pero ¿qué pasa? El Señor juzga esta causa y hace morir a Nabal. Y David toma por mujer, por primera esposa, a Abigail, ¿verdad? Saúl continúa persiguiendo a David. Vemos que empieza esta guerra contra los filisteos nuevamente. Vemos la muerte de Saúl en el 31, 1 y 4. 1:4 dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisua, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor. Y entonces Saúl le dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no venga estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Vemos aquí que Saúl no quería sufrir, es decir, si me muero de una vez, ¿verdad? Que no me tomen, ni que me hagan escarnio, ni que me hagan nada, si me voy a morir de una vez, porque ya estaba herido. Y dice que le dice al escudero, pero el escudero tuvo temor. Entonces vemos que él mismo agarra su espada y se deja caer sobre ella, ¿verdad? Y así muere David. Dice en el 6, así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Pero vemos que a pesar de que murió ahí, los filisteos hicieron escarnio, sí. Dice que los colgaron, los dejaron colgados. Dice,
Dice en el 10, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, vemos que los filisteos sí hicieron escarnio, dice que se llevaron sus armas y las pusieron donde estaban sus ídolos, como trofeos. Y a sus cuerpos de los hijos de Saúl y a Saúl los colgaron. Pero vemos esta misericordia que hicieron los de Jabes de Galaad, que dice que los descolgaron, los quemaron y lo que quedó de sus cuerpos los enterraron y hicieron duelo 7 días por ellos. Vemos que hicieron esto y les es contado. Cuando veamos la siguiente semana, segundo libro de Samuel, vamos a ver que esto les cuenta mucho a estos de Bet-Semes, a estos de Jabes de Galaad, perdón, porque David les concede, sí, les dice, ellos hicieron esto con mi señor Saúl, con sus hijos, porque vemos que David llora la muerte de Saúl, se lamenta y hasta le hace un canto, sí, mi hermano, le hace un canto,